continuar con esta parte de iniciación a la bolsa, donde veremos, en primer lugar, cómo, a un nivel básico, cómo se utiliza la web, qué información tienen ustedes disponible, una introducción al análisis fundamental y al análisis técnico con algunos de sus conceptos básicos y qué información, informes de mercados tienen ustedes disponibles en la plataforma, a su entera disposición, que les pueden facilitar ideas de inversión, elaborados por nuestros expertos. En primer lugar, como comentaba, vamos a ver cómo se buscaría, se consultaría qué datos podemos ver y cómo se negociaría un valor en la plataforma. Ustedes, cuando introducen su usuario y contraseña, en la parte superior derecha de la página tendrían el buscador de valores. En este buscador van a poder localizar tanto fondos como acciones, ETFs, warrants. En este caso, lo que hemos hecho es introducir aquí el ticker de Telefónica. Ahora explico lo que es el ticker. También se puede introducir el nombre o el código ISIN y nos mostrará el buscador las coincidencias que haya con ese valor. Primero nos aparece la acción, luego aparece una serie de warrants. Bueno, es un producto complejo que están disponibles también en nuestra plataforma sobre el subyacente Telefónica y también las últimas noticias relacionadas con el valor, ya que cuando acceden ustedes a la ficha de un valor también van a poder consultar esas noticias. También las tendrán disponibles en el apartado Infomercados. Una vez que pulsan sobre el valor que quieren consultar o negociar, esto es lo primero que vemos, los datos de cotización. Primero aparece el nombre. Esta estrella que aparece aquí, si ustedes la pulsan, se agregará directamente a un listado de favoritos que pueden editar. También lo primero que vemos es el precio. Este es el último precio, es decir, el último precio al que se han intercambiado títulos, al que ha habido una compraventa de títulos, que es el que nos sirve como referencia para ver a cuánto cotiza el valor. Y este porcentaje de variación es lo que ha variado el precio, tomando como referencia este último, sobre el cierre anterior, el cierre del día anterior. Aquí nos indicaría el icono, si estamos viendo tiempo real o diferido, el máximo y el mínimo que hemos tenido durante la sesión. Aquí tienen el botón de introducir orden y en este lado tenemos el ISIN y el ticker. Estos son datos identificativos. El ticker es un código que asigna a la bolsa que identifica a ese valor y el código ISIN es un código internacional, sería como el DNI de un instrumento, un activo financiero. En este caso, bueno, empieza por ES, esto quiere decir que es una compañía española. Si empezara por US, por ejemplo, sería una empresa americana o por FR, una empresa francesa. También tenemos la fecha y la hora a la que se ha ejecutado este último intercambio, a este último precio, ¿de acuerdo? Si ven que es antigua, quiere decir que la acción lleva tiempo sin negociarse, por tanto podría ser poco líquida. En este caso Telefónica pues es un valor muy líquido, van a tener prácticamente actualizado esto al segundo. Luego tenemos el dato de volumen. Este volumen no está expresado en euros ni en dinero, sino en el número de títulos que se han intercambiado durante la sesión de hoy. Y por último, el índice de referencia, que en el caso de Telefónica es el IBEX 35, además el valor está incluido en el IBEX. Ya saben que los índices son selectivos y bueno, están incluidos los principales valores de cada mercado. Aquí tendríamos un gráfico que se puede cambiar. Aquí lo están viendo intradía, pero pueden ver un gráfico histórico y también hay varios formatos de gráfico. Aquí es un área, pero se puede poner de línea, de velas japonesas, si están familiarizados con ellas y les resulta más útil. Y luego hay otros tipos de velas. Se cambiaría aquí, en esta opción. Para el usuario que está iniciándose, digamos, en los mercados, lo normal es que quiera ver la evolución que ha tenido el valor en el día y
y bueno, en el histórico también. Ver si ha subido o bajado. Luego entraremos en lo que son las tendencias y cómo se ven, ya que se verían en los gráficos. En cuanto al máximo y el mínimo, decir que si ven que están muy alejados, nos está indicando que el valor está bastante volátil, que está teniendo una variación intradiaria bastante fuerte. En el caso del volumen, un valor que tiene un volumen elevado de bastantes millones de títulos al día, significa que sí que despierta el interés de inversores. Que hay muchos inversores que están interesados en el valor, ya sea para comprar o para vender. Si ven valores que tienen muy pocos títulos intercambiados, suelen ser valores muy poco líquidos. Es decir, nos puede incluso llegar a resultar difícil, si tenemos una posición comprada, el deshacernos de ella, en algunos casos. ¿De acuerdo? Suelen ser valores más pequeños, que al ser más pequeños despiertan menos el interés de los agentes que intervienen en el mercado. Si bajamos, esto aparecería justo debajo de lo que veían en la diapositiva anterior. Vemos un resumen de los datos de la sesión, son básicamente los mismos, del valor y del índice de referencia. Añadimos pues el dato de cierre anterior que arriba no aparece, que es sobre el que se calcula este porcentaje. Y luego tenían las posiciones de compra y venta. Aquí están viendo 5 a cada lado. O sea, estos son órdenes que están posicionadas en el mercado de inversores que quieren comprar, como vimos el otro día, e inversores que quieren vender. Si no tienen activada la profundidad de mercado, que es un servicio que tiene un coste, ya que repercutimos lo que nos cobra bolsa, verán esta posición y esta posición. Una posición de compra y otra de venta. Y esto es muy importante porque aquí tenemos que ver la diferencia entre una posición y la otra, se denomina horquilla, y si un precio está muy alejado del otro nos indica que el valor es poco líquido. Igual que con el volumen, pues en este caso imagínense que comprara y vendiera el valor a la vez y hubiera una diferencia del 5% entre el precio de compra y de venta, estaría perdiendo el 5% inmediatamente. Para meter una orden, pues pulsaríamos en el botón que he señalado anteriormente de introducción de orden. Si queremos comprar, pues señalamos aquí compra. Si quisiéramos vender una posición que ya tenemos comprada, seleccionaríamos venta. En cantidad, lo que tenemos que indicar no es el importe, sino el número de títulos que queremos comprar o vender. Y directamente, con este número de títulos, nos aparecerá aquí un importe estimado en euros, en función de este último precio que ven aquí. Seleccionaríamos el tipo de orden, que los explicamos en la sesión anterior, pero repasamos que en una orden a mercado lo que busco es inmediatez. En una orden por lo mejor busco inmediatez, pero que no se fragmente en distintos tramos de precio. Con una limitada busco precio y con las stop tienen más utilidades, pero lo que suelo buscar es, o lo más habitual es, colocar stops para limitar las pérdidas. Y por último tendrían en este recuadro la fecha máxima de validez que quieren dar a la orden. En el mercado español pueden dar una validez máxima de 90 días, que es lo que acepta la bolsa, y en los mercados extranjeros hasta 30 días. Luego tienen otro bloque que es proteger mi inversión y estrategia, que esto sirve para dar órdenes compuestas. Es decir, estoy dando una orden de compra y puedo poner el stop directamente, y además del stop puedo poner un precio que me he marcado como objetivo y bueno, al que si llega la acción vendería. Tanto por arriba como por abajo, es decir, para protegerme con el stop de más pérdidas de las que estoy dispuesto a asumir y para consolidar un objetivo de ganancias. También aquí tiene la opción de el volumen oculto se utiliza básicamente para órdenes muy grandes, para no enseñar al mercado todo el volumen que quiero comprar. Para órdenes pequeñas no es habitual dar órdenes con volumen oculto. De hecho, el mínimo que establece bolsa para este tipo de órdenes es de 10.000 euros o 250 títulos. Y por último, podrían seleccionar si quieren recibir un aviso cuando se ejecute la operación por correo electrónico o por SMS.
Si pulsáramos aquí en continuar, aparecería una pantalla para que confirmemos los datos y si volvemos a pulsar ya la orden quedaría enviada. Aparecerá también un link por si quieren acceder a la consulta de órdenes para cancelarla o modificarla. En el mercado español también se puede modificar sin necesidad de cancelarlas. Podemos modificar el precio en el caso de las limitadas o las stock. Si vamos con la parte introductoria al análisis fundamental, lo primero, y se lo cuento porque son conceptos que se utilizan mucho en los análisis a los que tienen acceso en nuestra página web. Lo primero contarles lo que es el análisis fundamental. Y este tipo de análisis bursátil lo que busca es encontrar factores relevantes que afecten al precio de una acción para determinar su valor real, su valor contable, por así decirlo. El análisis fundamental lo que hace es estudiar las cuentas de la empresa y otros factores. También puede incluir factores macro, factores de cómo está el mercado en el que interviene la empresa, si es un mercado en declive, si es un mercado en expansión, y determinar así si está sobrevalorada o infravalorada, buscando oportunidades en este sentido. Algunos conceptos básicos que utilizamos mucho en este tipo de análisis son el PER, lo habrán escuchado muchísimo, que lo que nos mide es cuántas veces beneficio anual de una empresa está incluida en el precio. Por ejemplo, si una empresa vale 100 millones de euros y tiene unos beneficios anuales de 10 millones de euros, pues tendrá un PER de 10. Y también lo pueden escuchar como que cotiza a 10 veces beneficio. Luego los dividendos, que lo explicábamos en la sesión anterior, que son los beneficios que la sociedad reparte entre sus accionistas, pues también hay muchos inversores que invierten por el dividendo porque quieren recibir rentas periódicas. Y aquí lo que se trata de buscar es que el dividendo pueda ser estable o crecer de forma estable. Excluyendo empresas, sobre todo, que comprometan su futuro por pagar un dividendo, por ser generosas con los accionistas, ya que el dividendo es un pago que al final hace la empresa. Tienen información de dividendos también en la página web, como veremos ahora. Y el consenso de mercado, que es la media o la mediana de las opiniones que tienen sobre una empresa o sobre una acción las casas de análisis que siguen ese valor concreto. Y bueno, las opiniones se suelen ordenar de mejor a peor recomendación, como comprar, sería la mejor recomendación posible, sobreponderar, mantener, que es como neutro, digamos, infraponderar y vender, que sería la peor de las recomendaciones que puede tener una empresa. Si nos vamos a la página web y pulsamos dentro de la ficha de valor en la pestaña Análisis Fundamental, lo primero que vemos es esto. La mediana de los analistas, que nos está diciendo si están más del lado de comprar o de vender. Un precio objetivo, que este sería el precio del consenso de mercado, y qué potencial tiene desde la cotización actual hasta alcanzar ese precio objetivo, si llegara a alcanzarlo, ¿no? Esto es lo que opinan los analistas, que por término medio, que la empresa vale, que sería el precio real de la acción. Y bueno, cuando tenemos potencial de revalorización puede significar que hay una oportunidad de inversión porque la empresa vale más a nivel contable de lo que dice el mercado y estaría infravalorada. Aquí podemos ver cuántos analistas están recomendando vender, infraponderar, mantener, sobreponderar o comprar y cuántos han revisado en los últimos 75 días. En este caso, pues hay un 16,67%. Que han revisado su opinión al alza en este valor. También dentro de esta pestaña de análisis fundamental tenemos las previsiones de beneficios, de beneficio por acción y el ratio del que hablábamos antes, el PER. El PER se estima para los siguientes años. Tenemos ya fijo el del año anterior. Esta compañía sería 7,96.
y vemos que subiría, o la estimación sobre las previsiones, o teniendo en cuenta las previsiones de beneficio que va a tener la empresa y la cotización actual, es que el PER suba un 22% en este año, en 2021, y un 13,85% en 2022. El PER, y disculpen porque no lo he dicho antes, muchos analistas se suele utilizar mucho, está muy generalizado. Las empresas con un PER bajo están baratas y las empresas con un PER alto podemos decir que están caras. ¿Qué ocurre? Que no podemos comparar el PER entre empresas de distintos sectores. No es lo mismo un sector de los que se denominan más value o que están más consolidados que un sector que está en pleno crecimiento, como pueda ser una compañía que se dedique a servicios muy novedosos, que todavía no ha tenido, está en pleno crecimiento, todavía no ha empezado a tener siquiera a lo mejor beneficios. Suelen tener un PER más alto, por ejemplo, las empresas tecnológicas que las empresas de telecomunicaciones o los bancos. Y luego, por último, aquí tenemos las previsiones de dividendos de la compañía para los próximos años y el dividendo que pagó el año pasado. Y también el porcentaje que supone ese dividendo sobre la cotización. En cuanto al análisis técnico, el enfoque es muy diferente al que tiene el análisis fundamental. Aquí no nos metemos en la contabilidad de las empresas, sino que simplemente miramos al precio, una serie de indicadores y sobre todo los gráficos. Porque tiene la finalidad de medir y detectar las tendencias de los precios, olvidándonos de la contabilidad de la compañía. Y estudia el mercado desde el comportamiento que tiene el precio en los gráficos. Las premisas son que el precio lo incorpora todo, es decir, si hay una buena o una mala noticia, está incorporado al precio incluso antes de que ocurra, se había descontado probablemente. Que la cotización evoluciona siguiendo unos determinados movimientos y unas pautas que son reconocibles para los analistas técnicos y que lo que ocurrió en el pasado puede repetirse en el futuro, cambiando quizá la magnitud, pero hay pautas que nos anticipan que hay una probabilidad determinada de que ocurra un movimiento y que el precio se mueve en tendencias. Y ahora vemos las tendencias. Sería el primer concepto básico del análisis técnico, la tendencia, porque nos indica la dirección del precio de un valor, si va al alza, a la baja o lateral. Si trazáramos una línea por el gráfico, como veremos ahora, si esa línea sube, decimos que es alcista, si baja es bajista y si más o menos se mantiene en un rango de precios, decimos que la tendencia es lateral, que no tiene un rumbo muy claro. Estaría también el concepto de volumen que explicábamos antes, que es el número de títulos que se intercambian en un periodo determinado, porque lo veíamos en una sesión, pero podemos ver el volumen en distintos periodos, en un mes, en una semana, en un día o en un minuto. También son muy importantes y hablamos mucho sobre ellos los conceptos de soporte y resistencia. El soporte es un nivel donde se detiene la caída de las cotizaciones para rebotar nuevamente al alza. Y la resistencia al contrario, se detiene una subida y rebota a la baja. Ahora vemos también más en detalle esto. Y luego estaría un instrumento que son las medias móviles que se grafican sobre el precio, que son indicadores, como ustedes saben, en los gráficos vemos un comportamiento algo errático de las acciones, de los precios de las acciones, mejor dicho. Y estos indicadores lo que intentan es allanar esos picos, digamos, ¿no? Suavizar el gráfico para ver mejor cuál es la tendencia y no eliminar ese ruido de la fluctuación. Se calculan con la media móvil. La media móvil se calcula con los precios de X periodos. Si tenemos una media móvil 200, sería de 200 sesiones. Lo que estamos calculando es la media móvil de las últimas 200 sesiones. Todos los días se va actualizando y la podemos graficar como vemos ahora. En cuanto a soportes y resistencias, y viendo esto sería una tendencia bajista, como ven, hay unos máximos que cada vez son más bajos
y los mínimos también son más bajos cada vez. Estamos en una tendencia bajista y tenemos una serie de soportes. Aquí tenemos uno, aquí se paró el precio, aquí se para otra vez, rebota hacia arriba, se vuelve a parar. Esto es lo que se denomina doble suelo y suele anticipar una subida importante del valor. Y aquí pierde el soporte, pero va al siguiente, funciona y retoma al alza momentáneamente para volver a bajar al siguiente soporte. Entonces, cuando una empresa o una acción pierde un soporte, lo que nos proporciona es una señal de venta habitualmente, porque nos dice que hay mucha probabilidad de que se vaya la cotización al siguiente nivel de soporte y se vuelva a parar ahí. Por eso las órdenes stop, para limitar las pérdidas, se suelen colocar justo debajo de los soportes. Hay que tener cuidado con esto porque hay veces que rompen falso, como es aquí. Hay un pequeño margen, pero sí que ha funcionado el soporte. Por eso a mí no me gusta hablar de precios de soporte, precios exactos, sino de zonas de soporte. Un concepto más amplio, ¿no? Sabemos que se mueve por esta zona, pero aquí ha llegado un poquito más abajo de la línea y ha seguido ha rebotado. Entonces, bueno, dependiendo del riesgo que queramos asumir también, conviene que haya un margen entre el precio que hemos detectado en el soporte y el nivel de stop, porque si no nos puede saltar en falso el stop. Esto sería lo mismo, pero en una tendencia alcista, sería esta, donde hay un alta, el precio descansa hasta el nivel de soporte para retomar su tendencia alcista. Y esto es muy habitual. ¿De acuerdo? Entonces, en las tendencias alcistas lo que nos proporciona el nivel de soporte, comprar un poquito por encima del soporte cuando ya parece que ha funcionado, es una oportunidad para sumarnos a una tendencia a un buen precio. En el caso de las resistencias, pues lo mismo, en una tendencia alcista, aquí vemos que empieza a subir, se detiene, rebota hacia abajo, se vuelve a detener, pero aquí lo supera y se dispara el precio. Hasta la siguiente resistencia y luego vuelve a caer. Así, hasta la siguiente resistencia cae. La resistencia suele convertirse en soporte cuando se pierde, perdón, cuando se supera. Y aquí vemos como constantemente hay resistencias donde rebota el precio hacia abajo. Aquí en las tendencias alcistas lo mismo. Cuando rebota contra una resistencia y una corrección del precio, lo que nos proporciona es una oportunidad para sumarnos a esta tendencia. Las resistencias en la tendencia bajista, pues lo que nos está diciendo es que no tiene fuerza el precio como para moverse de aquí, cae, pierde este nivel que era un soporte, que se va a convertir en resistencia, choca contra la resistencia, vuelve a caer a otro nivel de soporte, choca contra la resistencia, aquí podemos ver bueno, aquí funciona dos veces la resistencia. Entonces lo que nos puede proporcionar como nos anticipa caída en una tendencia bajista, lo que nos puede proporcionar es una oportunidad para salir del valor y salirnos de esa tendencia bajista a un precio relativamente bueno, aunque quizá pues tengamos pérdidas, ¿no? También las resistencias nos sirven para fijarnos niveles de objetivos, digamos. Compramos encima del soporte y vender cuando vemos que no consigue superar cierta resistencia o antes de que llegue incluso a esa resistencia, anticipando que puede ser un nivel donde se pare la subida. En cuanto a las medias móviles, tenemos de corto plazo, de medio plazo y de largo plazo. De corto plazo serían entre 5 y 20 días, medio plazo, bueno, aproximadamente entre 20 y 70 días, y más de 70 días, y se suele utilizar hasta la media móvil 200 para largos plazos. Lo que ven aquí es en azul oscuro, perdón, en azul con línea continua, el precio, sería el gráfico de precio que ven que es errático,
Las líneas punteadas serían las líneas de medias móviles. Esta que es más suave sería una de largo plazo. La que es intermedia, la roja, sería la de medio plazo. Y la que se mueve más acompañando al precio, aunque ven que con un cierto retraso, sería la de corto plazo. ¿Qué nos dicen las medias móviles? Bueno, decir que la media móvil 200 se suele utilizar como si el valor cotiza por encima de ella, se suele utilizar como línea de soporte. Mientras que si cotiza por debajo, podría ser una línea de resistencia. Ya que es una línea bastante recta porque varía muy poco al coger un periodo tan elevado, ¿no? En el caso de las señales, hay una señal muy básica, que es que cuando el precio cruza desde abajo hacia arriba, perdón, desde arriba hacia abajo a la media móvil, puede ser el precio o puede ser, ojo, una media móvil de un periodo más corto, nos da una señal de venta, como en este caso. Ven que el precio está por encima, cae por debajo, aquí tendríamos una señal de venta. No sería una señal de venta hasta confirmar que está por, o sea, que no justo que toque el precio, que esté un poquito más por debajo, un porcentaje, depende del plazo que estemos, en el que estemos operando. Pero no nos vayamos a un 0,2% porque enseguida esto puede corregir esta línea, actuar como soporte y volver arriba. Y por el contrario, cuando el precio cruza desde abajo hacia arriba a la media móvil, decimos que puede estar dando una señal de compra, que hay un cambio de tendencia. Viene de una tendencia bajista y va a iniciarse o puede iniciarse una tendencia alcista. En cuanto a los informes que tienen ustedes disponibles en la plataforma, si ustedes pulsan en el apartado bolsa, aquí arriba, aquí tienen una sección que se llama informes de análisis. Tienen informes de apertura y cierre de mercados que se elaboran todos los días. Hay un informe de análisis técnico que elabora David Galán, que es un analista independiente que colabora con nosotros y analiza por análisis técnico 3 valores a la semana. Un valor español, otro europeo y otro americano. También hay otro contenido de análisis técnico y estrategia elaborado por nuestro departamento de inversiones, por Nicolás López, el director de análisis, que este es más extenso. Se analizan todos los valores del IBEX, algunos índices y en ocasiones algún otro valor extranjero. Y luego tienen también informes macroeconómicos, como la economía en singular y un informe de perspectivas económicas. Son documentos en PDF que pueden ustedes consultar. También, si pulsan en Infomercados, aparte de información sobre índices, palmarés de cotizaciones y demás, tienen una sección que es Ideas de inversión, que aquí se van publicando oportunidades que detecta nuestro departamento de inversiones. Por ejemplo, pues la última en el sector eléctrico. También análisis de megatendencias con oportunidades también más enfocadas a esta temática de megatendencias. Pues la última que hemos publicado sobre vehículos eléctricos, pero también en otras ocasiones pues ha publicado la temática de energías limpias, envejecimiento de la población, bueno, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con megatendencias y donde veamos oportunidad se publica aquí. Se nombran o se analizan varios valores relacionados con la temática en cuestión, ¿no? También, por último, en esta sección de infomercados tienen los flashes del mercado. Y aquí lo que se analiza es un valor concreto, donde pues, nuestro director de análisis de renta variable, Nicolás López, ha detectado alguna oportunidad de inversión. Pues la última que hemos publicado es la de Nike. Aquí lo tienen a su disposición y se hace primero un análisis de la compañía viendo a qué se dedica, cómo está su mercado y posteriormente un análisis técnico.
También si necesitan ideas de inversión o quieren saber en qué pueden invertir, les puede servir de guía las carteras de valores que elabora nuestro equipo de inversiones. Hay 4 carteras, una para valores españoles, otra para valores europeos, valores americanos y por último una global de todos estos valores, ¿no? Aquí lo que tratan es de hacer una amplia diversificación por sectores en empresas fuertes y que estimen que pueden tener recorrido. Son carteras que están enfocadas al largo plazo, pero con cierta rotación. Es decir, no nos quedamos parados en una cartera, sino que lo que vamos a hacer es, si vemos que un valor no funciona o han empeorado sus perspectivas, sustituirlo por otro que esté mejor. Si vemos que un sector pues tiene peores previsiones, probablemente se elimine o se infrapondere ese sector en la cartera, se reduzca la exposición. Entonces, si están interesados y deciden invertir en función de este tipo de carteras, sí que les recomiendo que entren habitualmente para ver los cambios que en ellas se van realizando, son mensuales.